Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y con en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Mauro Smith en la 13ª etapa del Tour de Francia 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente ha sido haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Lidl Trek en el juego del Tour de Francia. Una vez dicho esto y con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues os voy a presentar rápidamente lo que era esta 13ª jornada, que bueno, ya sabéis que era la etapa más larga de esta edición del Tour de Francia, con 205 kilómetros 800 metros desde Dol a Belfort. Estos 208 kilómetros, bueno, 205, perdonad, kilómetros se traducían en 2.309 metros de desnivel positivo, y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había dos dificultades montañosas, un puerto de tercera categoría y un puerto de primera categoría, y ya veis que el sprint intermedio pues estaba situada en la parte final de la carrera. En cuanto a las malas noticias del día de ayer, como sabéis, hubo una caída grave y bastante numerosa al final de la etapa, que bueno, pudieron acabar todos los corredores, pero ya sabéis que el día de hoy pues no han podido dar la salida pues ni Fernando Gaviria ni Bermuez. Tanto el corredor belga como el corredor colombiano, los dos tienen una fractura en la clavícula. También ha tenido que abandonar otro corredor, que es Biestervos, el corredor holandés del Picnic, que básicamente el motivo de este abandono es debido a la fatiga del corredor holandés, perdonad por el fallo en la voz. Hay que decir que aparte de ser la etapa más larga de esta edición del Tour de Francia, pues también era la neutralizada más larga, con 12 kilómetros y medio. En cuanto a los diferentes maillots, pues ya sabéis que el maillot de líder lo lleva Pogacar, el maillot verde Pedersen, el maillot blanco Juan Ayuso, el maillot de la montaña Jonas Vingegaard, aunque realmente el líder es Tadej Pogacar. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la etapa, que ya daba comienzo y ha tenido bastantes cosas importantes. Veíamos una aceleración de Alex Kirch a falta de 205 kilómetros, veíamos como Juliana Philippe estaba en la posición 2 del pelotón, luego veíamos múltiples ataques desde el pelotón, también lo probaba un corredor de Movistar, veíamos como Ander Haran Johannessen estaba en la parte trasera, por delante se habían ido un grupo de 5 corredores en el que estaba Verbaeke, Zimmerman, Asgreen, Alex Kirch y Kwiatkowski. Veíamos como el Astana se ponía con 3-4 corredores a tirar desde el pelotón porque querían meter a alguien en la fuga sí o sí. Luego veíamos como Jonas Abrahamsen aceleraba a falta de 195 kilómetros. Veíamos como un corredor de Jaico atacaba a falta de 193 kilómetros. Veíamos como el Astana seguía tirando con Velasco. Veíamos un pinchazo de Massman que estaba en el pelotón a falta de 192 kilómetros. También a Scarcel le pasó lo mismo. Veíamos una aceleración del pelotón, desde el pelotón a Joshua Tarling a falta de 189 kilómetros para la línea de meta. Y por delante pues seguimos teniendo los 5 corredores que he comentado antes. Luego también veíamos una aceleración de Mascante a falta de 183 kilómetros para la línea de meta. A falta de 178 atacaba Romain Gregoire y Ben Gilia. Eran capturados el pelotón, vamos, era capturado la fuga. Y la velocidad en este momento pues era de 65 km por hora. Atacaba un corredor de NSN, también atacaba Fred Wright a falta a falta de 173 kilómetros, que me ha fallado la voz, y básicamente a falta de 172 kilómetros pues se iba un grupo de 37 corredores formado por los siguientes: Tim Wellens y Magnulti del UAE, Campenar Hagnes, Tim Van Dijk, Massimangil, Gili, Valgren, Vinokurov, Mohori, Bauquelin, Jasper Philipsen, Plancard, Bestringe, Mauro Smith, George Bennett, Raúl García Pierna, Gesman, Oliveira, Johnny Zaguirre, Aramburu, Thomas, Pitcock, Hermans, Maurice, Fraguar, Roman Gregoire, Germany, Quentin Patchard, Clement Russo, Juliana Philippe, Hirschi, Proimer, Llegado, Gurillard, Warnalek y John Denko. Hay que decir que básicamente los únicos equipos que no estaban a falta de 169 kilómetros en la fuga pues eran el Lidl Trek, Decathlon, Sudal Quick Step, 1X, Lotto Intermarché y Caja Rural. En cuanto a qué equipos tenían mayor representación en este grupo, una falta de 168 kilómetros para la línea de meta, pues básicamente el Grupama y el Pinarello con 4 corredores. El Grupama tenía Roman Gregoire, Germany, Russo y Patcher. Pinarello tenía 4, Freguera, Sandro Moris, Tom Pitcock y Hermans. Los equipos que tenían a 3 representantes pues eran el Cofidis, Tudor, Movistar, Total Energies y Alpecin. Que bueno, el Cofidis tenía a Thomas Aramburu y Zaguirre, Tudor tenía a la Philippe Hirschi y Proimers,
Movistar a Oliveira, Hesman, Raúl García Perna, Total a Guarnalet, Brullar y Llegaz, Alpecin a Philipsen, Plancar y Bestringe. Los equipos que tenían doble presentación pues era el UAE, Bismarck, Red Bull y Education First, el UAE con Wellens y McNulty, el Bismarck con Hagenes Campenas, el Red Bull con Van Dijk y Van Gils, el Education First con Bargren y Gili, y ya los demás equipos pues solo tenían un representante, hasta Navino Kurov, Heiko Smith, Pigny Denkol, Ned Company Neos Baukerin, SN George Bennett, Bahrein Mohoric. Y bueno, vamos a seguir comentando porque hay que decir que del grupo 1 estaba tirando a falta de 166 kilómetros el Movistar Team. A falta de 166 se ponía a tirar el líder del pelotón. ¿Por qué? Pues porque básicamente Jasper Philipsen, como he comentado, se metía primero por la lucha por el maillot verde. También empezaba a tirar, como digo, el Alpecin, porque claro, en el grupo 1, porque esto se estaba convirtiendo en esta primera parte de la carrera una lucha para ver que se alejara la fuga de 37 corredores, porque básicamente estaba el corredor que podía recortar muchos en el maillot verde al señor Mads Pedersen. Luego, en cuanto a que os dais cuenta del nivel de los fugados que había en este grupo de 37, es que básicamente de los 37 corredores, 11 corredores como mínimo han ganado una etapa en el Tour de Francia. Por ejemplo, está Tim Wellen, Jasper Philipsen, Mark Hirschi, Tom Pidcock, John Denkol, Johnny Zaguirre, Ben Healy, Baukelin, Alaphilippe, Campenaes, Mohoric. Así que el nivel era bastante fuerte. También un dato bastante importante, y es que el corredor más peligroso de cara a la clasificación general, que para el contexto del vídeo va a ser importante, pues es Tom Pidcock, que estaba a 11 minutos 49 de Tadej Pogačar. Hay que decir que la temperatura ambiente era de 28 grados centígrados y, como digo, el líder Trek pues seguía persiguiendo básicamente porque Jasper Philipsen estaba por delante. En cuanto a ganadores de al menos una etapa en las 3 grandes vueltas, pues es que hasta 16 corredores, es que el nivel es brutal. Por ejemplo, Jasper Philipsen tiene 16 victorias entre el Tour y la Vuelta, 12 para Denkol, o sea, el nivel brutal. Luego está a 154 kilómetros para la línea meta, pues estábamos a 86 kilómetros del sprint intermedio. Seguía tirando Matías Basse, el propio Mads Pedersen. Desde el pelotón atacaba un corredor de 1X que básicamente era Magnus Corlo. Se empezaba a tirar desde el pelotón Nils Police a falta de 152 kilómetros. Luego también atacaba Jonas Abrahamsen, que básicamente se formaba un grupo perseguidor de los 37 corredores, en el que un primer momento estaba Valerini, Oldani, Abrahamsen y Luke Plapp. La situación de la carrera a falta de 149 kilómetros pues era la siguiente: por delante el grupo de 37 corredores que os he mencionado. Luego en el grupo perseguidor estaba 47 segundos Valerini, Oldani, Abrahamsen y Plapp, y a 58 segundos el pelotón. En cuanto básicamente, mira, ¿cuántos compañeros de equipo tenían en la fuga los hombres de la clasificación general? Pues Pogačar tenía 2, Vingegaard también 2, Remco Evenepoel 2. En este momento Paul Seixas y Juan Ayuso no tenían a nadie por delante. Lipovic 2, UAE 2. El líder técnico ninguno, como hemos dicho, con Juan Ayuso, Lenny Martínez 1 y Tom Pidcock 4, que estaba el propio corredor británico. Ahora mismo la diferencia a falta de 141 kilómetros pues es que tenían 2 minutos, un poquito más, y el grupo perseguidor pues cada vez había más gente, que por ejemplo estaba el propio Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Valerini, Van Mechelen, Kwiatkowski, Tarlin, O'Connor, Matthews, Plapp, Abrahamsen, Magnus Kort, Viñan Girmay, Van Azurer, Lewis Scrap, Ralf Afonso, De Wolf, Berchel, Robbie Dont, Oldani y José Félix Parra. Básicamente equipos que tenían, equipos que estaban al frente entre el grupo 1 y el grupo 2. Pues Total Energies y Groupama Franceille tenían a 5. El Total Energies llegaba Brullar, Guarnalet, De Wolf y Bercher. Groupama Russo, Germany, Braf, Afonso, Leguar y Pacher. Equipos con 4 representantes: Heiko y Pinarello. Heiko con Plapp, Matthews, O'Connor, Smith. Pinarello, Maurice, Hermans, Pidcock, Wright, con 3 varios equipos, entre ellos Tudor, Primas, Hirschi, Alaphilippe, Cofidis, Johnny Zaguirre, Aramburu, Thomas, Education First, Asgreen, Hill y Valgren, NSN, George Bennett, Viñan Girmay, Van Asbroek, Alpecin, Bestringen, Plancar, Philipsen. Luego Movistar, Oliveira, García Pierna, Hesman, Ned Company, Neos, Kwiatkowski, Tarlin, Baukelin. Luego de Lineos, Bismarck, Campenaerts, Hagener, Bahrein, Van Mechelen y Mohoric. 1X, Magnus Kort, Abrahamsen, Red Bull, Tim Van Dijk, Mason Van Gils. Luego Pigny, Robbie Dont,
Evenepoel, Astana, Vinokurov, Valerini, UAE, Wellens, Magnulti, Caja Rural, Parra y Oldani. Por parte del Lotto Intermarché solo estaba Krabs y del Lidl Tech solo también estaba el señor Magnussen, los dos únicos corredores que estaban solos y no tenían ningún tipo de corredor para que les ayudara. Evidentemente luego empezaba a tirar del pelotón el UAE, pero a un ritmo no muy fuerte. Y hay que decir que un dato curioso de Pro Cycling Stats, en cuanto a las etapas en la historia del Tour de Francia, por encima de los 2000 metros de desnivel positivo, hay que decir que esta estaba siendo la etapa con mayor media de velocidad, pero hay que tener en cuenta, como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Manager, que la primera parte era bastante plana. De hecho, en este momento, cuando quedan 133 kilómetros para la línea de meta, pues había completado el 23% de los metros de desnivel previstos para esta etapa. Veíamos a Pogacar en el coche del equipo, que por cierto, una cosa que no he comentado es que Van Entel hoy es su cumpleaños, cumple el corredor belga 25 años y los únicos equipos que no tenían representación por delante, pues el de Decathlon y el Soudal Quick Step. A falta de 120 kilómetros, pues seguían los 37 corredores por delante, los fugados, a 43 segundos el grupo de Mads Pedersen, Viñan Girmay, vamos a llamarlo así, y el pelotón a 4 minutos 16. Luego vamos a seguir comentando, veíamos un problema mecánico de Fretin, evidentemente del grupo de uno el que más victorias tiene es Jasper Philipsen con 63 como profesional, por supuesto, Jodenkol segundo con 48, 45, Juliana Philips tercero, y en cuanto a la edad, pues los corredores más veteranos, Jodenkol, Johnny Aguirre y Oliveira, y los más jóvenes, pues básicamente Román Gregoire y Hagenes con 23 años. En cuanto a falta de 111 kilómetros se dividía el grupo 2 y del grupo 1 se quedaba a falta de 108 kilómetros Tim Wenner, Román Gregoire, Germany, Nelson Oliveira, Ben Healy y Per Strandhagen. Luego Bruyar también se quedaba del grupo 1 a falta de 106 kilómetros para la línea de meta, y la diferencia a falta de 101 kilómetros, pues básicamente la diferencia entre el grupo 1 y el grupo perseguidor, pues la máxima diferencia había sido 50 segundos y ahora mismo estaban 40 segundos, que ahora os voy a tener que seguir comentando porque esto es muy importante. De hecho, a falta de 92 kilómetros el grupo 2 entraba en el grupo 1, por lo que se formaba un grupo de unos 58 corredores por delante, y a falta de 85 kilómetros para la línea de meta, pues básicamente Tom Pidcock se colocaría quinto en la clasificación general, pero para que os hagáis una idea, estaría a 27 segundos de la posición de Remco Evenepoel, que como sabéis el corredor belga de Red Bull ocupaba la tercera posición del podium. Por este motivo se ponía a tirar el Bahrein, que hay que decir que el Bahrein Victorious, pues básicamente el francés, su líder Lenny Martínez va noveno en la clasificación general, y el hueco, para que os hagáis una idea, entre Tom Pidcock y Lenny Martínez era de 5 minutos 15 segundos, por lo que en este instante pues el corredor británico estaría por delante del corredor francés. La velocidad del viento, bueno, en cuanto a la maillot verde, voy a decir este dato primero. Mads Pedersen estaba líder con 357, segundo Viñan Girmay con 317 y Jasper Philipsen tercero con 311. En cuanto a la velocidad del viento, pues era dirección oeste 6 km por hora. Luego, evidentemente, pues seguía los 58 corredores por delante, y la verdad es que la temperatura durante la etapa, pues la máxima había sido 31 grados y ahora mismo estábamos en 29 aproximadamente. Y luego básicamente pues llegábamos a la zona del sprint intermedio. A falta de 69 kilómetros estábamos a 600 metros. Veíamos como Plancare estaba haciendo el lanzamiento a Jasper Philipsen, Viñan Girmay lanzaba el sprint, pasaba primero Jasper Philipsen, segundo Mads Pedersen, tercero Viñan Girmay, que bueno, la clasificación del maillot verde, pues básicamente Mads Pedersen seguía al líder con 377, Jasper Philipsen se colocaría segundo con los 25 puntos de hoy con 336, y Viñan Girmay tercero con 333 puntos, que básicamente en este sprint intermedio por la adelantó Jasper Philipsen. En cuanto a esto, a falta de 65 kilómetros para la línea de meta, pues estábamos a los 12 kilómetros de los pies del puerto de tercera categoría, que es el que os estoy marcando en el perfil del Pro Cycling Manager, y ahora mismo la clasificación virtual a falta de 63 kilómetros, pues es que se colocaría Tom Pidcock cuarto a 14 segundos de la posición de Remco Evenepoel, y por ejemplo estaba a 44 segundos del segundo puesto de Jonas Vingegaard. A falta de 59 kilómetros, pues estábamos a 5 kilómetros de llegar a los pies del puerto de tercera categoría, y entre la escapada de 58 corredores y el pelotón, pues había aproximadamente 7 minutos 40.
Fred Wright se apartaba ya porque evidentemente el Pinarello estaba jugando por las opciones de meterle en la clasificación general más adelante a Tom Pidcock y también por básicamente si podían ganar la etapa. También se quedaba Warnale, Fred Wright, el grupo 1 ya estaba subiendo el Kodak a falta de 51 kilómetros para la línea de meta. Jordan Cole se quedaba, también Plancaria la Filipe a falta de 50 kilómetros para la línea de meta, luego atacaba Ben Healy, con Ben Healy iba Quentin Herman, Ben Healy era capturado por el pelotón, Clement Russo se quedaba del grupo 1 y básicamente Quentin Herman pasaba que ya se volvía a ver un reagrupamiento, pero ya había habido un poco de criba. Quentin Herman ganaba el COM del Col de la Croix del puerto de tercera, segundo pasaba Tom Pidcock y ya estábamos a 6 kilómetros a falta de 45 kilómetros para la línea de meta de los pies del Balón de Alsacia. Básicamente ahora mismo la clasificación virtual a falta de 45 kilómetros pues es que Tom Pidcock estaría tercero de la general a 15 segundos de John Arminger. A falta de 43 kilómetros el UAE colaboraba con el Bahrein porque básicamente veía el equipo de los Emiratos que se le hacía bola al Bahrein y que necesitaban ayuda. Vale, vamos a la siguiente, que también a falta de 35 kilómetros, por cierto. No, perdón, esto me he adelantado un poquito, iba a decir que empezaba a tirar el Lidl Trek, pero eso todavía queda un poquito para ello. Luego por delante ya cuando estábamos empezando las primeras rampas de la ascensión del Balón de Alsacia atacaba a Pleimers a falta de 39 kilómetros, se quedaban Max Pedersen, Biniam Girmay y Jasper Philipsen. A falta de 37 kilómetros íbamos a llevar a la zona con mayor pendiente de 12 kilómetros, o sea de 12,6%. Tim Van Dijk también se quedaba, atacaba a Kevin Baukelin a falta de 37 kilómetros que empezaba a tirar. También veíamos una aceleración a falta de 36 kilómetros de Tom Pidcock. Luego veíamos cómo aceleraba Krabs, el corredor del Lotto Intermarché. Ben Healy cedía del grupo 1 a falta de 35 kilómetros. A falta de 34 kilómetros, Mark Hirschi atacaba. Alassane Aramburu empezaba a sufrir por su parte. Y a falta de 34 kilómetros, pues básicamente la clasificación virtual en este momento pues era la siguiente. Y es que John Arminger y Tom Pidcock estaban empatados a tiempo. A falta de 34 kilómetros, el grupo 2 entraba a la rueda de Mark Hirschi, ya se había vuelto a seleccionar la fuga porque había 19 corredores por delante: Hirschi, Pidcock, Van Gils, Wellens, Matthews, Smith, Mohoric, Jegat, Baukelin, Magnulti, Raúl García Perna, Johnny Zaguirre, Tejada, Luke Plapp, Josh Bennett, Krabs, Braf Afonso, Michael Bargren y Brujard. Hay que decir que a falta de 32 kilómetros atacaba Maxim Van Gils, se quedaba Mateo Jorgensen del pelotón, Ben O'Connor empezaba a sufrir, se quedaba del grupo 2 Matthews, aceleraba mientras tanto su compañero Luke Plapp a falta de 31 kilómetros también aceleraba del grupo 2 Tom Pidcock. A falta de 31 kilómetros el grupo 2 entraba a la altura de Luke Plapp. Veíamos en la segunda posición a Maxim Van Gils que empezaba a tirar el corredor belga, y a falta de 30 kilómetros el hueco entre el grupo 1 y el grupo 2 pues era de 25 segundos. Aceleraba en el grupo 1 Luke Plapp, empezaba a sufrir Maxim Van Gils, tiraba Tejada. A falta de 30 kilómetros Tim Wellens entraba al grupo 1, luego atacaba el propio Pidcock a falta de 29 kilómetros, era neutralizado, luego tiraba Jegat, luego volvía a haber una aceleración de Tom Pidcock a falta de 29 kilómetros, y la situación ahora mismo de carrera pues era que se había ido 10 corredores por delante, en el que estaba Brandon McNulty, Tim Wellens, Maxim Van Gils, Tejada, Baukelin, Luke Plapp, Mauro Smith, Tom Pidcock, Braf Afonso y el señor Jordan Jegat. Luego por detrás había quedado Brujard, y a falta de 27 kilómetros pues estaba segundo de la general Tom Pidcock. Luego hay que decir que básicamente ahora mismo en la fuga esta de 10 corredores pues había en total 78 victorias como profesionales. A falta de 26 kilómetros pues había completado el 97% de los metros de desnivel previstos para esta 13ª etapa del Tour de Francia. Ya se había completado el 97% de los metros de nivel previsto. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Más Pedersen era capturado a falta de 25 kilómetros. A falta de 25 kilómetros pues era la segunda etapa más rápida de la historia del Tour de Francia en cuanto a una jornada de más de 2000 metros de desnivel positivo. Empezaba a tirar el Red Bull Bora, luego pues eso, a partir de aquí el grupo perseguidor del grupo de 10 corredores que se mencionaba antes, que eran McNulty, Wellen, Van Gils, Tejada, Baukelin, Plapp, Smith, Pidcock, Braf Afonso y Jordan Jegat, pues a 31 segundos estaba Valgren, Matthews, García Perna, Krabs, Johnny Zaguirre y Brujard, y a 8 minutos 23 el pelotón. Que es importante indicarlo, que por cierto, de falta de 35 kilómetros
también se ponía a tirar el Lidl Trek. Luego, a falta de 20 kilómetros, pues como digo, seguía escapados por delante Tim Wellens, Pisco, Van Gils, Magnulti, Smith, Bauquelin, Tejada, Prat, Jordan Legaz y Braf Afonso. A falta de 16 kilómetros atacaba Mauro Smith, que sería el ataque definitivo, que con él a sus ruedas seguiría el colombiano Harold Tejada, y básicamente este era el dúo que al final de la etapa se jugaría la victoria, y básicamente ya se confirmaba como la etapa a falta de 14 kilómetros más rápida de todas las ediciones del Tour de Francia, por encima de los 2000 metros de nivel positivo, aunque todavía quedaban 10 kilómetros, pero eran bastante propensos para hacerlo. Por cierto, por el puerto del Balón de Alsacia pasaba primero Pisco, segundo Mauro Smith, tercero Van Gils, cuarto Prat, quinto Bauquelin, que esto hacía que básicamente se colocara en cuarta posición Tom Pidcock con 18 puntos, con 19 estaba tercero Carapaz, con 27 Jonas Vingegaard segundo, y Pogacar primero con 42. Luego, a falta de 5 kilómetros para el final, pues básicamente Tejada y Smith sacaba 23 segundos a Magnulti, Wellens, Van Gils, Bauquelin, Prat, Pidcock y Braf Afonso y Gerard, que aquí no lo he comentado, pero se vieron un cambio de ritmo tanto de Bauquelin como de Tim Wellens y Brandon Magnulti, pero básicamente todos lo sacaban o el resto de compañeros que estaban en esa fuga, o Luz Plaz, que evidentemente el corredor australiano pues estaba protegiendo las opciones de su compañero Mauro Smith, que estaba con Harold Tejada, que en principio era el corredor más rápido de ese dúo. Luego atacaba Bauquelin, que por cierto, a falta de 4 kilómetros 200, que como digo, tanto Bauquelin como Tim Wellens lo intentaron varias veces. A falta de 2 kilómetros 700 metros entraba el grupo 3 en el grupo 2, aceleraba Tim Wellens, y la situación de la carrera, pues a falta de unos kilómetros, es que Harold Tejada y Mauro Smith seguían en cabeza de carrera, 17 segundos que se habían acercado un poquito más Magnulti, Wellens, Van Gils, Bauquelin, Prat, Pidcock y Braf Afonso y Gerard, que como digo, Prat estaba secando, 1 minuto 11 Valgren, Macio García, Pierna, Craps, Johnny Zaguero, Brullar, y a 8 minutos pues el pelotón. Luego entrábamos al último kilómetro. En principio, en el último kilómetro Mauro Smith estaba en la segunda posición por detrás de Harold Tejada. Luego en los últimos 400 metros Mauro Smith estaba por delante de Tejada, lanzaba muy bien el sprint Harold Tejada. La verdad es que para ser un corredor tan rápido a Mauro Smith, el colombiano se ha puesto muy complicado, y hasta los últimos 5 kilómetros, que en los 5 últimos metros que no podía más el colombiano, pues básicamente no se confirmaba la victoria de Mauro Smith, que confirma consigue su 14ª victoria como profesional. Segundo Harold Tejada, que muy bien por el colombiano, 2 segundos puestos lleva en el Tour de Francia, creo. Y tercero Pidcock. En cuanto al pelotón, pues básicamente seguía tirando el Red Bull, Bahrein y Lidl Trek. Y así es como quedan las diferentes clasificaciones. Primero vamos a ir con el top 10 de la etapa. Primero Mauro Smith, segundo Tejada, tercero Pidcock, cuarto Van Gils, quinto Magnulti, sexto Bauquelin, séptimo Gerard, octavo Braf Afonso, noveno Wellens, décimo Prat. Hoy sí que ha habido cambios en la general. Pogacar primero, segundo Vingegaard, tercero Benepul. Ya veis que se ha colocado cuarto Tom Pidcock, quinto Juan Ayuso, sexto Seisá, séptimo Lipovic, octavo Del Toro, noveno Esquelmose, décimo Lenny Martínez. Luego por el maillot verde pues también hemos visto cambios. Primero Mads Pedersen, segundo se ha colocado Jasper Philipsen, tercero Viñan Girmay. Luego la montaña, primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Carapaz. Luego por jóvenes, primero Ayuso, segundo Seisá, tercero Del Toro. Y luego por equipos, primero Lidl 3, segundo UAE y tercero se ha colocado el Red Bull. Una vez dicho esto, vamos al gameplay del Pro Cycling Manager para ver si podemos ganar con Mauro Smith. Bueno, estamos a más de 50 kilómetros para acabar esta 13ª etapa, que aquí lo estamos corriendo en formato clásico aquí en el Pro Cycling Manager. Y bueno, vamos a hacer el treno por el que tenga menos colinas a por el que tenga más, pero bueno, ya vamos a ir más al grano porque ya veis que quedan pocos corredores. Vamos a poner a Ben O'Connor. Bueno, que se están quedando todos atrás, se están quedando todos atrás en todos mis corredores. Cuidado que se viene cagada. Menos mal que lo hemos puesto antes al 94%. A ver si se paran. Por favor, que solo hay 43 corredores en el pelotón. 52. Vale. Los importantes van a volver, que es lo que me interesa. Que bueno, vamos a colocar evidentemente a Ben O'Connor, Matthews, Luz Plaz y luego Mauro Smith el último. Vale, evidentemente vamos a bajar el nivel de esfuerzo. Vamos a decirle a Andenhart que vaya. Bueno, vamos a pedírselo a Pascal, al alemán, básicamente porque es el sprinter y porque veo que Andenhart se le puede usar bastante porque tiene 77. Pues vale, justo el alemán que quería poner por delante de Mauro Smith se me cae, no me lo puedo creer. Vale, le ponemos en automático, que ha caído en el grupo de Durbridge y Kyan O'Brien, que básicamente el Jaiko tenía a 3 corredores por delante en la escapada, que era una auténtica locura. Bueno, tenía 4, es que tenía
tenía los 4 que estoy usando ahora en el entreno, porque tenía a Ben O'Connor, Michael Matthews, Luke Plapp y el propio Mauro Smith. O sea, es que era brutal. Ya veis que está tirando el propio Juan Ayuso en primera persona porque había atacado en puerto. Porque había atacado en el puerto Pogacar. Perdonad por el fallo en la voz, pero es que es terrible. A ver si joder, a ver si mejoro, que no sé hablar. Y eso ya no es porque esté tosiendo, pero ya veis que el ritmo del Red Bull Bora también ahora mismo es muy fuerte. Vamos a decirle a Michael Matthews que se vaya para atrás. Vamos a subir el balón de Alsacia, que como siempre suelo decir en este vídeo, en esta serie de haciendo los resúmenes de la vida real en el Pro Cycling Manager, es que lo estamos corriendo en formato clásica, por lo tanto es diferente a cómo se está haciendo en la vida real. Pascal Ackermann que se queda, que bueno, no pasa nada porque evidentemente no iban a hacer mucho más. Vale, ya veis que el de Calona era para, pero va Florian Lipovic, ataca a Pogacar, le sigue Pidcock, que bueno, es al corredor que le ha salido muy rentable, porque ha conseguido un muy buen puesto en la etapa y luego en la general pues ha dado un brinco increíble a la 4ª posición, y porque se ha puesto a tirar el Red Bull Lidl y Bahrein, que si no seguramente que se hubieran puesto en la 2ª posición. Ya veis que estoy tirando a tope con Ben O'Connor, quedan todavía 5 kilómetros de ascensión, o sea, tampoco puedo ir a lo loco, porque si no me puede pasar lo que me ha pasado esta mañana en la serie del Lead Trek. Perdonad. Vale, ahí vemos que se queda Richitelo, Sefkus, Aski, 6 corredores por aquí, Skelmose, Proudhon, Van Der Poel, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard, Gili, por delante se ha ido un grupo de 4 con Renko, Enepoel, Pogacar, Seixas y Pidcock, que bueno, el objetivo sería llegar ahí, pero lo veo bastante jodido. Sí, va a ser imposible llegar ahí. Ya os lo digo yo, a no ser que el ritmo baje bastante. Este formato clásico me está matando. Vale, Van Der Poel, que está aguantando muchísimo. El corredor holandés, que está a la altura de Jonas Vingegaard, que es verdad que Jonas Vingegaard en las colinas y esto corriéndolo en formato clásica tampoco es que sea su mejor nivel. O sea, no es que pueda hacerlo increíble, la verdad. Ya es que, por ejemplo, el Renko, Enepoel, Seixas y Pogacar están bajando. Bueno, Paul Seixas se está quedando en los últimos metros del balón de Alsacia. Y ya veis que Pogacar se ha ido con Renko, Enepoel, que probablemente se lo jueguen estos 2 corredores en el final de la etapa en un sprint, que supongo que ganará Pogacar porque tiene más aceleración y sprint que Renko. Vamos a ver si nosotros hemos acabado la subida. Estamos en el límite, cuidado que podemos descolgar a Mauro Smith, que estamos con Proudhon. Vale, vamos a parar un poquito aquí con Plapp. Sí, vamos a parar literal. Bueno, a ver, tampoco vamos a parar al 0%, porque evidentemente esto es una bajada. Vale. A ver si podemos conseguir entrar en el top 10 de la etapa, aunque lo veo bastante complicado porque mirad. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, podemos quedar décimos, literal. Vale, pues vamos a poner a Luke Plapp a tirar. Vamos a ponerle a la rueda a Mauro Smith. A ver, Mauro Smith con la tontería es bastante rápido. Vamos a decirle a Ben O'Connor que vaya en automático. Cuidado que incluso Endenhar y Ben O'Connor podrían llegar a este grupo. Vale, y ahí tirando al 87 con Luke Plapp, que también es un rodador bastante bueno. Vamos a tirar con Luke Plapp cuando en la vida real pues ha ido secando los ataques del grupo de Tim Wellens, que sobre todo es el que más ha atacado, Bagarnulti. También Kevin Baukelin, la verdad es que se la ha visto con buenas piernas, pero tristemente pues se le ha ido el movimiento que ha provocado Mauro Smith y que luego ha seguido Harold Tejada, que lo ha hecho muy bien el colombiano. Yo creía que era mucho más rápido Mauro Smith que Harold Tejada. A ver, es cierto que ha ganado Mauro Smith, pero le ha apretado bastante porque, como he dicho en el resumen, hasta los últimos 5 metros básicamente no le ha ganado, Vale, ponemos aquí el helicóptero, que no sé ahora mismo si se escucha el videojuego o no. Y ha llegado el grupo de 7 corredores, ha llegado Tim Wellens, Isaac del Toro. Vale, sí que se escucha porque ahora estoy viendo el volumen. Cuidado que luego hay en la parte final un repecho donde ha acelerado Tim Wellens, de hecho en la vida real. Cuidado que ahora mismo el quedar entre los 10 primeros no lo veo claro, porque sí, que es verdad que por ejemplo a este dúo de Van Der Poel y Skelmosser vamos a neutralizar, pero claro, Van Der Poel acelerando es una bestia. Yo creo que a esta altura de llegar a Ben Hill y Vingegaard lo podemos hacer, que ya veis que Pidcock está persiguiendo a los 3 magníficos, que al final en el descenso Paul Seixas ha llegado a la altura de Pogacar y Renko Enepoel. Cuidado que Paul Seixas también es un hombre rápido. Vale, vamos a bajar un poquito el nivel de esfuerzo de Luke Plapp.
que tampoco va tan sobrado el hombre. A ver, evidentemente si aquí está, por ejemplo, Isaac del Toro, que ya veis que está colaborando el mexicano, a lo mejor lo suyo sería dejar al corredor de UAE. A ver, evidentemente está tirando el UAE, aunque tenga a Pogacar por delante, que acaba de atacar, por cierto, en el repecho, que se ha ido en solitario y va a ganar el esloveno. Vamos a ver si aquí podemos pegar un acelerón. Bueno, ya he llegado tarde para la parte final de la subida, así que ya no vamos a hacer nada. Vamos a ponerlo aquí el cursor de esfuerzo. Vamos a ver si Matthew Van Der Poel por llega a matar y podemos hacer un sprint decente con Mauro Smith. Vamos a ponerlo aquí un 87 con Mauro. Ya veis que gana Pogacar, segundo 6 Sass, tercero Renko Enepoel. Hemos puesto el punto con Mauro Smith para ver si podemos sprintar y conseguir un top 10. Todavía el cuarto no ha llegado. Está lanzando el sprint Isaac del Toro. Vamos a ver, vamos a sprintar ya cuando queda 1 kilómetro. Me va a ganar Proudhon. Sí, y va a ser imposible hacer el top 10. Noveno Jorgensen, décimo Carapaz. Y bueno, aquí vamos a quedar décimos segundos. Que se ha notado que aquí lo estamos corriendo en formato clásica. Este vídeo con Mauro Smith, que como digo, la etapa ha sido brutal al principio, porque claro, no se podían despistar los 37 corredores que se han escapado en un primer momento, porque básicamente estaba persiguiendo el líder Trek y luego más en especial Mads Pedersen, para que no entrara también en ese segundo grupo. Luego también el pelotón estaba tirando porque no podían permitir, sobre todo cuando se ha puesto el Bahrein, líder Trek y Red Bull, que entrara Tom Pidcock a unas posiciones muy privilegiadas, que bueno, que están las posiciones privilegiadas, pero es que iba para ponerse segundo en la general, básicamente, aunque es verdad que el Red Bull ha sido el equipo que más tarde ha llegado. Una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!